vamos a analizar un salmo que hemos hecho nuestro durante este tiempo de pandemia. Nos ha ayudado a confiar en Dios y nos ha dado paz al saber que Dios siempre está presente en medio de cualquier circunstancia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es, se trata del Salmo 91. Este salmo lo conozco desde que era niño. Mi abuelita lo tenía grabado en uno de los cuadros de su cuarto, de su recámara, y siempre que tenía oportunidad nos lo leía a mi hermano y a mí. Recuerdo yo que imaginaba a Dios con un enorme abrigo y a una persona sentada a su lado en su sombra. Pero nada tenía que ver mi manera de imaginármelo con el significado y la profundidad que comunica este hermoso salmo. Y especialmente este salmo, ya hemos mencionado que de la mayoría se sabe muy poco sobre su autoría o tiempo en que fue escrito. Y es especialmente este salmo que no tiene contexto histórico, es decir, no se sabe ni quién lo escribió ni en qué tiempo fue escrito. Sin embargo, si nos ponemos a analizar algunas de las palabras hebreas, idioma original en el que se escribió, vamos a darnos cuenta que es muy probable que el que lo escribiese fuese un soldado en tiempos de guerra. Así que vamos a analizar solamente dos versículos, el versículo 1 y el versículo 2. Lo voy a leer en dos versiones, en la 1960, que es la Reina Valera, y en la traducción en lenguaje actual. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En la traducción en lenguaje actual dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Así que quiero que me acompañen a analizar cada una de las palabras hebreas para entender un poquito más la profundidad de este salmo. Primero dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar viene del hebreo yashab, que significa vivir, habitar y sentar. Yashab no es una invitación del salmista a habitar en el abrigo del Altísimo, sino más bien es una declaración afirmativa hacia todos aquellos que han hecho o que hemos hecho de la presencia de Dios un hogar, nuestra casa, nuestro refugio, el lugar donde todos los que creemos en Dios vivimos, y ese lugar es su presencia. Un momento de oración personal tal vez, un momento para leer la Biblia, un momento para reflexionar en Dios, un momento para cantar alabanzas o hacer algo por nuestro prójimo. Ahí está su presencia. Yo le quiero preguntar en esta tarde, en medio de esta pandemia, ¿ha hecho de la presencia de Dios el lugar de su refugio? ¿La presencia de Dios ha sido su hogar? Todos los jóvenes que nos están viendo, en medio de todas sus tareas, de sus exámenes, ¿han ido a la presencia de Dios primero como su refugio, como su hogar? ¿Y ahí han descargado todo su estrés? Yo espero que sí. La siguiente palabra es abrigo. La siguiente palabra hebrea es abrigo, que viene del hebreo seter. ¿Qué significa seter? Significa escondite secreto, refugio seguro, escudo o asilo. Me encanta el significado hebreo cuando se refiere a escondite secreto. Un lugar que nadie puede encontrar, insisto, este es un salmo que se escribió en un contexto de guerra. Y solamente un soldado que ha estado en guerra sabe lo importante que son los escondites ante el ataque inminente de sus enemigos y ante el peligro probable de muerte. Y entonces aquí el salmista o el soldado sabe que no hay mejor escondite que la presencia misma de Dios. Amén. Entonces vamos con la siguiente palabra, y es altísimo, del hebreo el yoné o el yon. No significa que Dios es alto en estatura. Aparentemente eso creemos, muchas veces hemos creído en eso, ¿no? Dios el Altísimo. Sin embargo, significa el que está por encima de todos. Recordemos que el pueblo de Israel se desarrolló y vivió junto a culturas que creían en muchos otros dioses. Los cananeos, los hititas, los jebuseos, los filisteos, etc. Entonces, con el fin de guardar el debido respeto de las creencias de los otros pueblos, de las otras culturas,
los israelitas, los hebreos mencionan Altísimo para enfatizar que Jehová es el único Dios vivo y que estaba muy por encima de cualquier otro Dios pagano. Así que Él es el Altísimo, el que está por encima. Vamos a continuar con el Salmo y dice, morará bajo la sombra. ¿Qué significa la palabra morará? La palabra morará viene del hebreo lu'un y significa descansar o dormir en un lugar que no es tu casa. Por lo general se refería a pasar la noche en un lugar seguro, pero fuera de tu comodidad, fuera de tu zona de confort, simple y sencillamente, es decir, pasar la noche fuera de tu casa, pero fuera de tu casa en un lugar donde tú podías descansar, a lo mejor en una posada, a lo mejor en un cuarto de hotel, no sé, a eso se refiere el hebreo cuando dice morar fuera de tu casa, de tu hogar. Y precisamente para el contexto de guerra en el que fue escrito, esto significaba una verdadera declaración de fe. Poder descansar en un lugar ante el acecho del enemigo y lejos de tu cama, de tu hogar, significaba una palabra de fe. Y esto me recuerda a las palabras del doctor López-Gatell cuando dice que estamos entrando a una nueva normalidad. Y es que todos estábamos totalmente acostumbrados a una forma de vida, a una rutina que se nos había hecho súper cómoda. Éramos felices y no lo sabíamos. Salíamos a cualquier lugar, caminábamos sin miedo por la calle, no considerábamos lavarnos las manos como algo primordial, los cubrebocas eran para nosotros algo sumamente innecesario. Sin embargo, ahora todo va a cambiar. Vamos a tener que aprender, como dicen los expertos, a convivir con el COVID-19 hasta que aparezca una vacuna. Vamos a tener que usar cubrebocas obligatorio en algunos lugares y es muy probable que sigamos viendo cómo se disparan muchos precios en algunos productos. El lavado de manos incluso va a ser algo totalmente necesario. Y hay muchas cosas más que van a seguir cambiando. Todas estas cosas que están cambiando y que debemos considerar ahora como normales, nos sacan de la que era antes nuestra zona de confort. Y yo sé que hay muchos papás ahorita enojados con los profesores porque están dejando más tarea en línea que la que dejaban en clases normales y están molestos de ver a sus hijos tan estresados. Y ya ni les pregunto a ustedes, chicos, ni a los maestros todo lo que tienen por calificar o incluso todas las abuelitas que ahora tienen que cuidar a sus nietos porque no van a la escuela los niños. Y todo esto es la nueva normalidad. Y es precisamente la palabra hebrea, morar, que del original lun, que nos dice que aunque estemos lejos de la que era nuestra comodidad, aunque estemos lejos de lo que era antes nuestra rutina, es ahí en la presencia de Dios donde encontraremos descanso. Moraremos en Dios en este nuevo normal. Amén. Vamos a continuar con el versículo, dice más adelante, bajo la sombra. Me encanta la palabra sombra cuando se refiere al hebreo. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra sombra? La palabra sombra viene del hebreo tzel y lo traduce como alas. Esto quiere decir que el salmista mira a Dios como el refugio que un ave tiene en su mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que las aves tienen alas, no solamente les sirven para volar, también les sirven para cuidar a sus polluelos. Ahí debajo de las alas de su madre, los pequeños polluelos encuentran refugio. Hay una historia que me fascina, es una historia verídica de una granja que se incendió en Estados Unidos. Estaba pues llena de animales, como cualquier otra granja, vacas, patos, muchos de ellos obviamente pues murieron quemados. Pero lo que más les sorprendió a los bomberos cuando llegaron a apagar el fuego, fue ver una gallina con las alas extendidas, totalmente quemadas, pero ¿saben qué? Debajo de ella estaban todos sus polluelos sanos y salvos. Y ahí, debajo de sus alas, encontraron protección. Y tú y yo, hermano, debajo de las alas de Dios, encontramos protección. Ahí estamos seguros, en su sombra, en sus alas hay seguridad. Amén. El salmista menciona un atributo más. Si seguimos leyendo el Salmo 91 en el versículo 1, el salmista menciona un atributo más de Dios, el adjetivo omnipotente. Hace 15 días vimos que Dios es omnisciente.
¿Por qué? Porque todo lo sabe. Es omnipresente porque está en todas partes. Y aquí el salmista menciona omnipotente, que significa el Dios todopoderoso, del hebreo el Shaddai. Y quiero recordar lo que mencionó la pastora sobre Hebreos 12:29 a 8 días, cuando se refirió a Dios como fuego consumidor. Y vuelvo a hacer énfasis en que no se refiere a un Dios enojado que puede destruir, sino más bien que se refiere a que el poder de Dios es tan fuerte, es tan incontenible, que puede compararse incluso como el fuego. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Hasta aquí el Salmo 91:1 con las palabras hebreas que ya hemos identificado y que ya hemos definido, nos ha dado un poquito más de luz de la profundidad que tiene el Salmo. Así que si hacemos una traducción, según la riqueza de las palabras hebreas, podemos matizar el versículo de la siguiente manera. Ponga mucha atención. Originalmente dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ya bajo el significado de cada una de sus palabras podemos hacer esta traducción. El que ha hecho su hogar, el que vive en la presencia de Dios, es decir, el cristiano, el creyente, puede descansar seguro y tranquilo en este nuevo normal, porque ahí estará el Dios Altísimo, el Dios sobre todo, con sus alas cubriéndonos en su sombra, así como la gallina cubre sus polluelos, el Dios que tiene gran poder como el fuego. Amén. Ese es el Dios que nos cuida, el Dios todopoderoso. Y hay unas palabras más del versículo 2 que ya no vamos a explicar por razones de tiempo, pero que con eso demuestra sin lugar a dudas que es en un contexto bélico o en un contexto de guerra en el que fue escrito este salmo. Palabras hebreas como Macasé o Matsuot, que se refieren a fortalezas de guerra y refugios tipo búnkers que hacían los ejércitos de Israel. Y yo quiero que concluyamos, vamos a concluir diciendo que este salmo, obviamente, este salmo, acabamos de aprender y de entender, fue escrito en un momento de crisis, en un momento de guerra. Y ahí el soldado puso primero toda su fe, toda su confianza y toda su esperanza en Dios primero. Y yo no sé cuál sea la crisis que estés pasando en estos momentos, la enfermedad, las deudas quizás hasta el cuello. Yo no sé si hay problemas en tu casa o en tu familia o a lo mejor con tu pareja. Lo que sí sé es que Dios es grande y está por encima de todo. Y también sé que Él es todopoderoso y puede darte paz. Si tú eres una de esas personas que ya no sabe qué hacer, yo te pido que te acerques en tu casa a alguien que puede orar por ti. Acércate a alguien que puede hacer una oración por ti. Si tú estás solo, dobla tus rodillas y entrégale todo a Dios. Si nos estás viendo por primera vez, nos gustaría contactarte y seguirte hablando de las inmensas maravillas de Dios. Puedes dejar tus datos, tu número en los comentarios y nosotros con gusto nos vamos a comunicar y vamos a orar juntos. Amén. Por todos ustedes. Así que vamos a culminar esta reflexión y vamos a orar todos en casa haciendo una declaratoria de confianza, amén, de saber que el Dios en el que confiamos estará presente y nos fortalecerá en esta nueva normalidad. Vamos a orar todos en casa. Si estás junto a alguien, tómale la mano izquierda, mano derecha y ora por él con toda la certeza y con toda la confianza de que Dios ahí va a estar presente, como estuvo desde hace tiempo, como ha estado desde el pasado, así va a estar en el presente y así también va a estar en el futuro. Él nunca nos ha dejado. Él es el Altísimo, nuestro Dios todopoderoso. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos la riqueza de este salmo a través de su significado hebreo. Gracias porque hay profundidad en lo que el salmista o el soldado quiso comunicar, Señor, a través de esta declaración afirmativa de que tú estabas presente en momentos de crisis. Yo te doy gracias, Dios, porque a través del Salmo 91 podemos confiadamente decir que tú vas a estar con nosotros
y que en esta nueva normalidad ahí vas a estar presente y que vamos a poder descansar, vamos a poder morar en la que ya no es nuestra rutina, pero que ahí vas a estar tú, Señor, y nos vas a dar el descanso que tanto buscan nuestras almas. Padre Celestial, en estos momentos yo te pido por todas las personas que nos están viendo. Yo sé que muchos de ellos tienen necesidad, tienen muchos problemas y angustias, Padre, pero que puedan encontrar en ti ese descanso, Señor, así como lo encontró el salmista, ese refugio seguro, ese descanso en tu corazón, Señor. Tú eres el único que puede traer paz, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.